Desde el Centro Universitario de Occidente Quetzaltenango, a través de los estudiantes de la carrera de Trabajo Social del 10º semestre, tendremos a bien tocar uno de los temas importantes en base a la coyuntura nacional de nuestro país. En este caso, el grupo de estudiantes correspondientes a la unidad número 6 tienen a bien explicar los temas de ética, la moral, los valores, proyecto ético político del trabajo social en Guatemala, para lo cual desglosaremos poco a poco cada uno de los siguientes temas. ¿Los valores morales son universales o depende del grupo, de la cultura, de donde se encuentran las personas? Acompáñame a resolver esta duda. ¿Se puede ser totalmente consciente de los valores morales que se poseen? El relativismo moral afirma que los principios morales cambian según la cultura, los grupos o las circunstancias. Por lo tanto, resulta imposible encontrar acuerdos morales entre dos grupos o culturas diferentes, ya que la moral se forma a través de la sociedad. Ahora hablaremos de los valores morales derivados de la filosofía idealista. La moral no es universal, pero los valores éticos sí son universales porque son completamente diferentes. El subjetivismo moral consiste en afirmar las cuestiones morales dependen de cada persona, definir su conducta moral dentro de la sociedad. La moral como búsqueda prudencial de la felicidad. Esto nos quiere decir que cada persona busca formas de crear moral según sus creencias, en el entorno en donde se encuentra, y de esa forma va forjando la moral que cada persona quiere poseer. La moral como cálculo inteligente del placer. Explica que todos los seres buscan el placer huyendo del dolor. Por ello eligen acciones donde solo existe felicidad y no dolor. La moral como respeto a lo valioso. Explica que la moral va en función de la razón y no del sentimiento. Cada persona va forjando la moral conforme a lo que vaya pensando y conforme a la interacción que vaya teniendo con la sociedad. La moral como saber dialogar en serio. Explica que la moral es colectiva y que sirve a través de normas establecidas por la sociedad. La moral y el derecho. Muchas personas confunden lo que es el derecho y la moral, ya que hay normas y hay valores. Los valores normativos son aquellas que está impuesta por la sociedad, es decir, de que si una persona no cumple con un valor normativo, esta puede ser castigada, pero lo que es el valor moral, esta va en función a lo que es la conciencia del ser humano. Si uno no cumple con una determinada normativa moral, la persona puede tener remordimiento por no cumplir una determinada normativa moral, pero lo jurídico es lo que ya se está establecido dentro de las leyes jurídicas. Hola André. Hola Ángel. Te comento que hoy vamos a abordar el tema sobre ética. ¿Pero qué es la ética? Acompáñame a ver. Ética es el comportamiento práctico moral. Esta podrá decir la conducta moral de alguien o de un conjunto. Es la respuesta de acciones a normas ya establecidas. Sin embargo, es de carácter personal, en el cual toma como base una teoría, lo que ya está establecido en la moral. La persona debe, a través de su propia razón, ser responsable y determinar entre lo bueno y lo malo de sus acciones. Esto responde a la ética. Esta puede fundamentar o justificar el comportamiento moral, que es la base de la ética. La ética además nos ayuda al cumplimiento de valores morales efectivos, no viendo intereses propios o siendo egoístas. Busca el bien colectivo. La ética es la ciencia o la teoría del comportamiento moral del hombre en la sociedad.
no es empírica. Esta se apoya en conceptos, hipótesis o teorías. Proviene del griego ethos, que es el modo de ser. Este se relaciona estrechamente con el significado del griego con la moral, que es emos. Estas van íntimamente relacionados. La ética es la práctica de la moral. Kaylin, ¿usted sabe qué son los valores? Por supuesto. Algunos autores manifiestan que día a día nos encontramos con objetos reales, con objetos ideales y por supuesto con los valores. ¿Pero usted sabía que de los valores se desglosa lo que es la ética y la moral? No, explícame tú. Está bien. En la ontología de los valores cabe señalar y describir con cierto detenimiento las categorías regionales ónticas de las esferas de las cosas reales y de la esfera de los objetos ideales. A continuación voy a mencionar las siguientes características de los valores: el no ser de los valores, objetividad de los valores, la cualidad, la polaridad, la universalidad, la jerarquía, la clasificación de los valores. El no ser de los valores. Entonces, hay aquí que se han podido sacar dos consecuencias. La primera consecuencia es la siguiente: los valores no son cosas ni elementos de las cosas. La segunda consecuencia, puesto que los valores no son cosas ni elementos de las cosas, entonces los valores son impresiones subjetivas de agrado o desagrado que las cosas nos producen a nosotros y que nosotros proyectamos sobre las cosas. En la objetividad de los valores nos manifiesta que la discusión está en la convicción profunda de que son los objetivos, de que está ahí y de que no son simplemente el peso o residuo de agrado o desagrado, de placer o de dolor, que queda en mi alma después de la complicación del objeto. La característica de la cualidad nos manifiesta que si los valores fuesen el fundamento de la valiosidad de la cosa, yo podría demostrar la belleza, demostrar la bondad, demostrar los valores mismos, como puedo demostrar la propiedad de los números, o puedo demostrar las propiedades de las figuras, las relaciones puras, las esencias puras. Mas he aquí que los valores no se pueden demostrar, sino que lo único que puede hacerse es mostrarlos. Una de las características del valor es la polaridad. Esta tiene polos positivos como polos negativos. ¿Qué quiere decir? Que todo valor tiene su contravalor. Esta también está relacionada a los valores y los sentimientos. Los valores no tienen una entidad propia, sino crean cosas, impresiones subjetivas. La polaridad de los valores es una polaridad infundada lógicamente. Otra de las características del valor es la jerarquía, pero no puede entenderse esta relación mutua que tienen sin describir o entender la siguiente característica, que es la clasificación de los valores. En ella están los valores útiles, por ejemplo, lo adecuado y lo inadecuado. Los valores vitales, que hacen referente a lo fuerte o a lo débil. Los valores lógicos, que hace énfasis en la verdad o la falsedad. Los valores éticos, que es lo justo e injusto. Los valores religiosos, que se encarga de lo santo o lo profano. Y el último valor, que es el valor estético, que como por ejemplo es lo feo y lo bonito. Estos valores tienen una secuencia lógica. Por ejemplo, el valor religioso depende de un valor ético, de un valor estético, del valor vital, del valor útil. Y todo esto tiene una secuencia lógica. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Fíjate que tengo una duda. ¿Vos sabés qué es un proyecto ético-político? Fíjate que el proyecto ético-político es un tema que se está abordando a través de los profesionales del trabajo social. ¿Y vos sabés qué implica la construcción de este proyecto? Claro, pero yo creo que tenemos que ampliarlo en el aula. Vente. Un proyecto ético-político puede definirse como un conjunto de concepciones filosóficas, ideológicas y políticas, las cuales deben ser sustento para el accionar profesional.
Al trabajo social guatemalteco se le exige una evolución en cuanto a su producción teórica, esto debido al clima político y a las pésimas condiciones en que vive la sociedad. Esta evolución debe ir vinculada a la implementación de proyectos en los cuales la sociedad pueda cuestionar y denunciar la injusticia, la corrupción, las desigualdades, la explotación, la marginación, la falta de democracia y libertad en la sociedad guatemalteca. ¿Qué implica la construcción de un proyecto ético-político del trabajo social en Guatemala? Un proyecto ético-político debe incorporar una imagen de sociedad democrática en el cual los valores que deben resaltar son la justicia, la igualdad, los derechos humanos, la libertad democrática y la ciudadanía. Para construir un proyecto ético-político es necesario tener claridad de la intencionalidad del proyecto, ya que éste debe reflejar una visión la cual devele las realidades, sensibilice y genere una conciencia crítica y analítica en la sociedad. La ética en el proyecto profesional. La dimensión de la ética resulta una categoría central para el trabajo social. La ética, como capacidad creadora del profesional, expresa en la orientación de su práctica en referencia a la construcción de valores tales como la libertad, la justicia, la igualdad, la emancipación. Establece que la conciencia ética es una parte fundamental de la práctica profesional de los trabajadores sociales. Su capacidad y compromiso para actuar éticamente es un aspecto esencial de la calidad del servicio que ofrece a quienes hacen uso de los servicios del trabajo social. En esta declaración se establecen dos principios fundamentales para el trabajo social: los derechos humanos y dignidad humana y la justicia social. El trabajo social, dada su naturaleza y quehacer profesional directamente relacionado con las condiciones del ser humano en sociedad, es imprescindible la observancia de dichos valores. Los códigos de ética son instrumentos que establecen los principios y valores que sustentan el actuar de determinados sujetos sociales. Por lo tanto, los códigos de ética profesionales deben contemplar como imperativos éticos los valores universales. Dentro de los principales acuerdos que se establecieron para la construcción del proyecto ético-político del trabajo social guatemalteco, podemos mencionar algunos, como lo son: el trabajador social debe ser capaz de descubrir e interpretar las causas de la problemática de la sociedad guatemalteca y contribuir a la solución de las mismas en forma científica para no ser un instrumento de las instituciones en sus políticas de bienestar. Recomendar a las instituciones formadoras de trabajadores sociales, a las asociaciones gremiales y a las asociaciones estudiantiles la práctica constante de reteorización y de reformación de las acciones profesionales, con el fin de retroalimentar y crear teoría del trabajo social. El trabajo social debe estar identificado y vinculado con las necesidades, problemáticas e intereses populares a fin de estar en relación dialéctica con la realidad. Exhortar a los trabajadores sociales a que asuman una actitud crítica y de comportamiento eficiente respecto de su quehacer profesional en las instituciones para prestigio y aceptación de la profesión.